Hola, mi nombre es Ángeles Escrivá, soy profesora de Sociología en la Universidad de Huelva y activista en el colectivo Mujeres 24 Horas de Huelva. En esta fotografía que pueden ver ustedes, estamos concentradas un grupo de mujeres del colectivo Mujeres 24 Horas con trabajadoras del campo marroquíes durante el confinamiento en 2020. Es interesante tener en cuenta que estas mujeres protestaban por las condiciones de trabajo que estaban sufriendo durante el COVID, pero además por la dificultad para poder regresar a su país y que producto de esta protesta que ellas protagonizaron, en la que nosotras les pudimos acompañar, pues ninguna de ellas, a nuestro conocimiento, ha podido regresar a las siguientes temporadas, a las siguientes campañas. Esto nos da una imagen de que las mujeres jornaleras que vienen en la contratación en origen, pues son mujeres que están sujetas a unas condiciones estrictas. El programa GECO de gestión colectiva de la contratación en origen, del que se ha hablado aquí, pues se presenta globalmente como, pues como eso, como un programa modélico de gestión de la llamada migración circular, con todas las bondades que ya se han mencionado, pero desde nuestro punto de vista resulta en efecto pues un marco que, aunque aparentemente aporta una imagen de orden en las relaciones laborales dentro del sector agrícola, dando una serie de obligaciones y derechos a las distintas partes, pues principalmente lo que este programa está consiguiendo es espantar un poco ese miedo que tenemos en nuestras sociedades a la idea de la invasión de personas de fuera, sospechosas siempre de ser ilegales y desautorizadas de otra manera a viajar o a permanecer allá donde quieran. Como analistas, nosotras, estudiosas y activistas de esta realidad social en una perspectiva sistémica y crítica, somos feministas pro derechos humanos y por la justicia social, pues nos preocupa este tipo de presentaciones que tanto los estados como las asociaciones empresariales y otras entidades que participan en estos foros, pues este tipo de presentaciones triunfalistas, donde la contratación en origen, el modelo de gestión de la llamada migración circular, es presentado como un éxito no solamente económico, sino también un éxito social, eh, utilizando pues, conceptos como el de codesarrollo o de win-win, ganancia para todos, modelo a replicar, sin muchas veces realizar una profunda reflexión sobre la base de en qué se sustentan estos modelos y las consecuencias que acarrean. Y yo quiero plantear aquí ante ustedes dos cuestiones. Bueno, pues en primer lugar, el hecho que muchos analistas, hay un número de investigaciones y reportes incluso de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que dan fe de ello, pues, y otros actores en el terreno, que un programa de reclutamiento de trabajadores dirigido a segmentos de población que representan aquellos grupos sociales más vulnerables, en este caso mujeres de entornos rurales, con dificultades lectoras y de escritura, sin dominio de otros idiomas, con hijos menores a su cargo, generalmente sin cobertura de una pareja, de un padre que está ausente porque son viudas, divorciadas, con maridos enfermos, desempleados, pues son efectivamente el perfil idóneo para que estas personas caigan en todo tipo de explotación y abusos, que ocurren no solamente durante su estancia en España, sino antes y después en Marruecos.
Como decías, todos estos trabajos avalados internacionalmente y realizados por distintos organismos y también muchos medios de comunicación independientes, incluso auditorías de derechos humanos que han sido encomendadas por grandes empresas, pues constatan que año tras año los salarios, los bajos salarios que las mujeres ganan en el campo, a estos salarios se les va detrayendo de una manera u otra cantidades en base a pagos que tienen que hacer por esto y por lo otro. Por ejemplo, en la intermediación que sucede en Marruecos para obtener el visado y el compromiso de contrato para sus certificados médicos, contraen deudas en Marruecos antes de venir a España por dejar a los hijos a cargo de otras personas, gastos de viaje, que no son solamente el barco, que es aquello de lo que se hace cargo el empresario, pero además cuando llegan a España tienen que pagar por la vivienda, los suministros, agua, luz, la movilidad del campo a los pueblos, porque viven en fincas agrícolas aisladas. Tienen que pagarse su propia comida, sus enseres a precios muchas veces el doble o el triple de cualquier tienda de un pueblo, porque se los tienen que hacer llegar a las zonas aisladas donde viven. Todos estos elementos y muchos otros que deberían de ser facilitados por los propios empresarios o incluso servicios que se tendrían que prestar por el Estado, que para eso hay unas contribuciones sociales que se abonan por cada trabajador. En cambio, tienen que ser sufragadas con los míseros, digamos, salarios que reciben estas mujeres, contribuyendo a toda una economía de casi país tercermundista en torno a las jornaleras contratadas en origen. Hay que tener en cuenta, además, dentro de esos servicios del Estado que no son suficientemente cubiertos, la falta, no hay ni para empezar con el número de intérpretes árabe-español que se ponen a disposición durante las campañas, ni del personal sanitario o trabajadores sociales que no dependan de las empresas y que son necesarias para atender las necesidades de estas personas en los distintos pueblos de la provincia. Sabemos que durante la estación turística del verano, pues se aumentan los servicios públicos sanitarios, por ejemplo, para la población vacacional. Sin embargo, durante los 6 meses de campaña agrícola, los servicios sanitarios prácticamente son los mismos. El segundo aspecto que quería recalcar es, si por un lado la vulnerabilidad del propio colectivo que se contrata en origen y las deficiencias o las faltas, carencias de servicios y por el contrario el detraimiento de dinero de los ingresos que reciben. Por otro lado, no menos importante, habría que recalcar la falta de cumplimiento de lo establecido en las normas que regulan la contratación en origen, tanto por lo que respecta a la orden GECO, que es de nivel nacional, como por lo establecido en el Convenio del Campo en Huelva, que está sin renovar porque la patronal del campo se opone, el Estatuto de los Trabajadores y otras normas vinculantes. Y es de lamentar que a pesar de los años transcurridos, llevamos más de 15 años de implementación de la orden GECO, sigue habiendo mucha mano de obra y mucha mano abierta a los abusos que se producen en el campo por parte del empresariado agrícola. Este empresariado se siente totalmente impune porque las inspecciones laborales son pocas y las multas de muy baja cuantía. A las trabajadoras se les aplica lo que llamamos el régimen jornalero, es decir, que cuando el empresario no quiere, no trabajan.
Hay que entender que son personas que se las ha traído de cientos y a veces miles de kilómetros y una vez aquí, ya residiendo en la finca donde trabajan y viven, pues están a merced de la voluntad de los empleadores. Si por cuestión de clima, por cuestión de los precios del mercado o porque no obedecen o no se prestan a lo que sea, pues estas mujeres pueden ser castigadas con días sin trabajar, incluso con el despido, incluso al poco de haber llegado a España. Y esto las lleva directamente a la calle, sin ingresos. Y es importante recalcar que un modelo de ordenación de las relaciones laborales agrícolas que pretende formalizar todo el sistema y regularizarlo, acaba convirtiendo, debido al fraude en las normas de, de trabajo, a la irregularidad y a pasar a estar indocumentadas en España. Digo que el empresario se siente impune porque ni las autoridades de orden político, ni económicas, ni incluso las policiales y judiciales actúan de oficio ni investigan, a menos que hayan denuncias. Solamente las denuncias más alarmantes, las que han tenido repercusión en los medios de comunicación, han llevado a algunos de estos casos a los tribunales. Pero hay que tener en cuenta que los medios de comunicación dependen mucho de las empresas de la región para su supervivencia. Por tanto, no publican nada que pueda perjudicar a sus patrocinadores. Y las propias trabajadoras tampoco denuncian. Anteriormente se comentaba de que sin tan mal está la cosa, como es que estas mujeres repiten año tras año. Evidentemente hay una necesidad de ganar ingresos y estas mujeres pues no denuncian porque han asumido este rol de mano de obra subalterna, que lo suyo es un sacrificio que tienen que realizar por poder tener acceso ellas y sus familias a algo más, digamos en este festín que se les ofrece desde más al norte. Y además no denuncian y no reclaman porque saben que tienen todas las de perder, porque los casos en los juzgados no prosperan y por la vergüenza que visibilizarse, exponerse públicamente comporta. Arriesgan no solamente su integridad física, moral, sino también el honor, algo muy importante en sus culturas, el honor personal y de sus familias. Y todo ello, pues lamentablemente contribuye a este gran impostura, aparentar, hacer declaraciones grandilocuentes de lo bien que se lleva todo, cuando todo el mundo sabe. Yo como profesora en mis aulas siempre intento traer este tema a colación con mis estudiantes. Todos ellos tienen experiencias propias o de allegados, de familiares que trabajan o han trabajado en el campo, y todos ellos confirman, la gente de la calle, en los pueblos, que se maltrata a los trabajadores del campo, que hay una violencia física, verbal, y por eso la población local evita estos empleos, que son duros física y psicológicamente, mal pagados. Los peores puestos dentro del ranking o jerarquía de trabajos en el campo son para los miserables del sur. Y todo el mundo asume que las cosas son así, que para que unos cuantos prosperen y supuestamente se contribuya a la rueda del negocio capitalista de la agricultura intensiva, que algunas migajas va a dejar para el resto, pues la ciudadanía calla o peor aún, asiente. Y, en fin, por intentar ser constructivos, voy a dejar aquí las 3 diapositivas donde aportamos algunas propuestas de cosas que de medidas que se tendrían que tomar y llevar a cabo. Reforzar las inspecciones laborales y otros controles.
con la garantía del íntegro cumplimiento de los contratos de trabajo. No se puede, insisto, plantear un sistema que recluta personas de otros países y luego no asegura que van a tener trabajo constantemente, que van a tener una carga de trabajo suficiente y constante, a riesgo de quedarse sin ingresos o de finalmente tener unos ingresos muy, muy bajos que no valga la pena el haber hecho este esfuerzo. Que se cobre las jornadas laborales según convenio, con todos las prestaciones, controlar las condiciones de vida y trabajo en las fincas agrícolas, incluidas las condiciones climáticas y ambientales, reforzar las figuras de la intermediación social sociolaboral y lingüística, y además estas tienen que ser independientes de los empresarios, porque si no, lo que nosotros vemos sobre el terreno es que las mediadoras tienden a ponerse del lado de los empresarios. Muy importante también es el refuerzo de las políticas y las prestaciones que aplican a las temporeras agrícolas. Si estas trabajadoras lo son de pleno derecho, porque hay unas leyes tanto a nivel español como europeo que protegen a los trabajadores de los llamados terceros países, en la medida que se garantiza que disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores nacionales de la Unión Europea, pues tienen que poder acumular años, meses y años de tiempo trabajado para una pensión, poder recibir una baja o una pensión por enfermedad, si es transitoria o permanente, o incapacidades, poner de verdad mecanismos claros y expeditivos rápidos de reparación a las temporeras. Tenemos ya varias generaciones de mujeres temporeras que a causa de las pésimas condiciones de trabajo, trabajos muy duros y con pocos descansos, sino ninguno, y sin posibilidad de controles médicos suficientes. Bueno, todas estas mujeres que han sufrido estas violaciones de derechos, que son sistemáticas, impunes, se les debería de poder reparar. Que estos derechos los puedan disfrutar tanto si están en España como si regresan temporal o permanentemente a Marruecos. Que puedan tener espacios de protección. Y no menos importante, mecanismos que permitan aliviar el impacto negativo de una actividad como es la agrícola, una actividad productiva variable que está expuesta a muchas incertidumbres y la dureza de las condiciones de vida y trabajo. Estas variables, estos factores son tenidos en cuenta en relación con la población agrícola local, por ejemplo, a través de subsidios que se les ofrecen a los españoles que trabajan en el campo, de manera que cuando por las condiciones climáticas del mercado, etcétera, no hay empleo en el campo, estas personas reciben un subsidio para poder subsistir. Esto mismo no se hace con las trabajadoras contratadas en origen. Se las puede despedir en cualquier momento, incluso sin haber cubierto el periodo de contrato que se prometió, que se convino en el país de origen, y sin ningún tipo de indemnización se les obliga a regresar a su casa. Entonces se tendrían que suscribir seguros, si es que la patronal no puede asegurar un trabajo continuado para estas trabajadoras, tendrían que haber seguros de índole público-privada que las pudiera indemnizar por la pérdida de jornadas de trabajo. También propiciar condiciones saludables. Hay mucho que hacer con la sustitución de productos tóxicos que son utilizados de manera general en las labores, las rutinas del campo, reducir la intensidad de las jornadas, introduciendo más maquinaria y utensilios, y que ya que ellas viven
justo allá donde trabajan día a día, que esa agua y esos alimentos que ingieren que sean de calidad y en abundancia, porque hemos encontrado que esto no es así. Muchas de las enfermedades que las aquejan, que son muchas, vienen producto ya no solamente de las condiciones de trabajo, sino de vida que padecen. Erradicar, claro, cómo no, desde nuestra perspectiva feminista, erradicar esa violencia estructural que se vive en el campo, pues es a través de la amenaza de la violencia física y sexual hacia las mujeres, algunas veces una amenaza que se cumple, cómo se consigue que se supediten totalmente a la voluntad de los supervisores. Poner a disposición de todas estas trabajadoras medios de comunicación o, perdón, de transporte gratuitos o de bajo coste para que no se sigan aprovechando de ellas. Pues toda esta economía paralela que se ha creado en su entorno para que no sufran de inseguridad, de miedo a sufrir violencia física, verbal, sexual por parte de estas personas que les ofrecen transporte, les ofrece llevarlas en sus coches particulares. Eliminar listas de productividad y el chantaje y castigo como modo de obtener consentimiento, como modo de disciplinar a las trabajadoras. Es decir, si no cubres una serie de kilos de recogida de tal fruta, pues eres castigada, mañana no trabajas. O otro tipo de chantajes todavía más denigrantes. Permitir el acceso a las fincas agrícolas de los agentes sociales, no solamente de los agentes que están más comprometidos con los empresarios, lamentablemente, en el sentido de que dependen más de ellos, dependen de sus decisiones, sino también otros agentes sociales más independientes, que no dependen de las subvenciones y de los contratos que realizan con los empresarios. Porque realmente, si no, no estamos hablando de un tercer sector vigilante. Y hay una falta de transparencia, un oscurantismo, tanto por parte del Estado como, por supuesto, de las empresas, sobre el estado contable, sobre las nóminas, lo que cobran, las horas extras, si las pagan como debieran, sobre las condiciones de la producción y el estado de sus trabajadoras. Es necesario, fundamental, si se quiere realmente progresar en la línea de la llamada debida diligencia, que las empresas se comprometan a abrir sus puertas y abrir sus libros contables, sus programas. En resumen, autoridades más vigilantes, todos cumplir y hacer cumplir la ley, mejorar esas leyes, que se suscriban esos seguros y se soliciten las compensaciones que he mencionado, porque las mujeres contratadas en origen con todas las garantías deben de ser tratadas también igual que cualquier otro trabajador, trabajadora nacional o dentro de la Unión Europea. Muy importante, dejar no solamente el victimismo, que lo que yo he intentado hacer aquí no es un victimismo, sino es un realismo total y absoluto, y por eso me interesa recalcar este punto, sino también un cierto patronazgo, es decir, o paternalismo, la sensación de que las mujeres se les tiene que decir qué hacer y cómo. Bueno, pues realmente lo que nosotros hemos comprobado en nuestro trabajo en el terreno es que ellas tienen la capacidad también para autoorganizarse y lo que llamamos empoderarse. Y de esa manera se consiguen, hay distintas fórmulas que consiguen darles mayor visibilidad, a la vez que cuestionando el sistema y el funcionamiento. Programas como el programa que se ha mencionado anteriormente, el de UAFIRA, no tienen mucho sentido si anteriormente no se les está respetando todos los derechos, se les está pagando justamente, se está evitando la violencia de todo tipo, tanto en Marruecos como aquí, ¿no? Digamos, en ese ir y volver. O sea,
el apoyo al emprendimiento a través de una serie de actividades, es como realmente, así lo veo y así lo quiero expresar, es una pequeña burla a lo que es realmente el gran problema del sistema y del modelo. Hay que entrar en los temas de raíz, solucionar los problemas en su raíz y dejar que sean las personas empoderadas las que ellas vayan determinando, autoorganizándose cómo quieren emplear su dinero. Si es para mejorar las condiciones de vida de sus familias, que tengan acceso a sus estudios, a esa sanidad que es tan cara o inaccesible en un país como Marruecos, o si es para poner un negocio. No consideramos que ambientalmente ni socialmente es sostenible el régimen de cultivo intensivo de la tierra y del agua, utilizando intensivamente la tierra, el agua, la química de síntesis y una mano de obra considerada de facto de tercera clase. Por tanto, nos resulta muy difícil hablar de buenas prácticas. Hay algunos casos aislados que se repiten constantemente porque son tan pocos que aparecen en todos los informes, en todos los medios de comunicación de algunas empresas de la zona que practican algunas mejoras, pero el cumplimiento 100% de lo que establece en la ley, yo les garantizo que no se produce. No hay ni una sola empresa que cumpla 100% lo que dice la normativa de la Orden GECO y las otras normativas vinculantes. Por tanto, vamos a transitar en ese camino y cuando eso esté resuelto, vamos entonces a plantear de qué manera podemos trabajar en ese llamado codesarrollo de nuestras sociedades y de las personas, de los hombres y mujeres que vivimos en este planeta. Muchas gracias.